Los árboles, una planta leñosa, que típicamente tiene un solo tallo o tronco que crece a una altura considerable y que tiene ramas laterales a cierta distancia del suelo. Los árboles están alrededor de la mayoría de nosotros, crecen en la naturaleza y se cultivan en patios, parques e incluso a lo largo de la mediana de las calles para proporcionar sombra y belleza. Sin embargo, para toda esa familiaridad, puede ser algo difícil definir qué hace que un árbol sea diferente de un arbusto u otras plantas perennes leñosas. Los árboles generalmente tienen 13 pies de altura, tienen un tronco de al menos 3 pulgadas de diámetro y una corona definida. Los arbustos, por otro lado, son plantas leñosas que generalmente crecen cerca del suelo y no crecen más de 13 pies de altura. Tienen múltiples tallos en lugar de un solo tronco y no tienen una corona definida. Por supuesto, hay muchas especies de árboles verdaderos que pueden ser entrenados para no crecer más allá de la cierta altura y se mantienen en pequeños para propósitos ornamentales. La mayor parte de la mayoría de los árboles es el tronco. En realidad consiste principalmente en el material muerto. El único tejido vivo en el tronco de un árbol es una capa delgada justo debajo de la corteza. El inferior del tronco consiste de un tejido duro y muerto que soporta el crecimiento vertical del árbol. La principal razón por qué los árboles pueden crecer tan grandes es su capacidad para crear tejido leñoso a medida que crecen. Este proceso se llama crecimiento secundario de la planta. La importancia de los árboles. Los árboles son los moradores más antiguos de la Tierra. Se encargan de liberar el oxígeno y transformar el dióxido de carbono, reduciendo de esta forma el efecto invernadero en la atmósfera. El Día del Árbol es una fecha que nos recuerda la importancia de proteger las superficies arboladas como una forma de asegurar que la vida en nuestro planeta siga siendo posible. Los árboles tienen múltiples funciones con las que participan en el ciclo de la naturaleza, desde generar oxígeno hasta ser nuestro mejor aliado con las crisis climáticas. Y es que los árboles son la base de la supervivencia de los seres vivos que habitan en la Tierra. Son el entorno natural perfecto, donde se alojan miles de especies de animales y plantas. Además de los árboles, nos ayudan a regular los ciclos hidrológicos, reduciendo así el riesgo de inundaciones y son la fuente de materia prima para la producción de medicinas y otros recursos naturales. Sin embargo, la acción humana ha destruido ya cerca del 78% de los bosques primarios del planeta y el 22% restante ya se ha visto afectado por la extracción de madera. La degradación ambiental de estos entornos tiene un efecto directo no solo en nuestro medio ambiente, con la emisión a la atmósfera, sino también con nuestra biodiversidad, llegando incluso a que miles de especies estén al borde de la desaparición. Si hay un día del árbol, es para reivindicar la necesidad de frenar esta situación y que entre todos logremos asegurar la conservación del medio ambiente. Algunos beneficios principales de los árboles. Número 1. Los árboles combaten el cambio climático. El exceso de dióxido de carbono, causado por muchos factores, se está acumulando en nuestra atmósfera y está contribuyendo al cambio climático. Número 2. Los árboles limpian el aire. Los árboles absorben los olores y gases contaminantes, óxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono, y filtran las partículas contaminantes del aire, atrapándolas en sus hojas y corteza. Número 3. Los árboles proporcionan oxígeno.
En un año, un acre de árboles adultos pueden proporcionar oxígeno para 18 personas. Número 4. Los árboles refrescan las calles y ciudad. Los árboles refrescan la ciudad, dándole sombra a nuestros hogares y calles, interrumpiendo las islas de calor y liberando vapor de agua al aire a través de sus hojas. Número 5. Los árboles conservan energía. 3 árboles colocados estratégicamente alrededor de un hogar de una familia pueden recortar hasta un 50% la necesidad de usar el aire acondicionado en el verano. Número 6. Los árboles ahorran agua. La sombra de los árboles disminuye la evaporación del agua de los céspedes sedientos. Número 7. Los árboles ayudan a prevenir la contaminación del agua. Los árboles reducen el escurrimiento del agua, atrapando el agua de lluvia y permitiendo así que fluya por el tronco y la tierra que esté debajo del árbol. Número 8. Los árboles ayudan a prevenir la erosión del terreno. En las laderas de las montañas y las pendientes de los ríos y arroyos, los árboles ayudan a detener la corriente y mantener el terreno en su lugar. Número 9. Los árboles protegen a los niños de los rayos ultraviolentos. El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos. Los árboles reducen la evaporación de los rayos en aproximadamente un 50%, proporcionando de ese modo protección a los niños. Número 10. Los árboles proporcionan alimentos. Un árbol de manzanas puede dar hasta 15 y 20 fanegas de fruta. Tipos de árboles según su tipo de hojas son: árboles de hoja perenne. Son aquellos que no pierden las hojas en los meses de frío. Eso sí, aunque conservan el follaje, las hojas se van renovando durante todo el año de manera imperceptible. Estos son algunos árboles de hoja perenne: son el algarrobo, el olivo, la magnolia, el ciprés, la mimosa y el pino. Árboles de hoja caducada. Los árboles de hoja caducada, llamados caducifolios, son aquellos que pierden la hoja cuando comienzan los meses de frío y se acortan los días, volviendo a brotar una vez finalizado. Algunos árboles de hoja caducada son los cerezos, los almendros, el nogal y el manzano. Árboles de hoja semi caducada. Dependiendo del clima, pueden llegar a mantener el follaje todo el año si el invierno es muy suave o cálido, o perder la hoja si el invierno es frío. Árboles sin frutos, destacados los coníferas. Algunos ejemplos de árboles sin frutos son el pino, el abeto, el tejo, el enebro, el ciprés, la sequía, el mañío. Árboles frondosos, ideales para dar sombra. Tipo de árbol muy buscado por motivos evidentes. Son aquellos que dan buena sombra, defensa y fresca. Todos los árboles dan sombra, pero no todos lo dan de la misma calidad. Para hacer bien esta función, tienen que tener una copa de defensa con abundantes ramas y hojas que impidan el paso de los rayos solares. Los árboles ornamentales son el tipo de árbol más bonito que hay, porque por definición son los que se utilizan para decorar. Los árboles de hoja acicular. Hay árboles que tienen hojas con forma de aguja llamadas aciculares, en el caso de los pinos, cedros y abetos. Árboles de hojas simples. Aunque tengan hojas simples, pueden tener múltiples formas. Hay especies de hojas simples que tienen las hojas opuestas,
que quieren decir que de cada nudo de rama nacen dos hojas enfrentadas entre sí, y otras especies que tienen hojas alternas en las que cada uno nace una única hoja. Los mejores árboles de sombra. El jaracanda es un árbol originado de Argentina y Bolivia, pero actualmente muy extendido en áreas de clima cálido o templado. Puede alcanzar los 15 metros de altura y tiene una copa anchada y redondeada, a veces con forma de parasol o sombría, por lo que ofrece muy buena sombra. Árbol de las orquídeas o pata de vaca. Es un pequeño árbol originado del sur o suroeste de Asia, muy utilizado con fines ornamentales por sus flores, muy perfumadas y parecidas a las orquídeas. No soporta las heladas, desarrolla bien en zonas de clima cálido o templado. Es bastante resistente a plagas y enfermedades. Tiene un tronco corto y una copa ancha con una forma más o menos redondeada. Sus hojas son semi-caducadas y tienen forma de huella de peñusca de vaca. Castaño de India, árbol de sombra de crecimiento rápido. Es originario de los Balcanes a pesar de su nombre. Es un árbol muy ornamental, muy utilizado en parques y jardines por su gran porte y sus grandes flores en forma de racimo cónico y recto. Catalpa o árbol indio, también llamado árbol indio o árbol de los cigarros. Es un árbol originario del sudeste de los Estados Unidos, muy utilizado en jardinería. Tiene una hoja grande de hasta 30 centímetros de ancho y una gran copa muy ramificada que proporciona mucha sombra. Principales tipos de pino. Pino canario. Está adaptado para resistir los incendios forestales. Es capaz de regenerarse gracias a su gruesa corteza que protege el interior. Además, las piñas se abren por el calor después de un incendio para esparcir sus piñones. Pino marítimo. Es un pino que podemos encontrar en todo el Mediterráneo occidental y en la península ibérica. Es el más extendido, habiendo sido muy utilizado en las repoblaciones forestales. Es el principal tipo de pino utilizado para la extracción de resina, mayormente empleada para la producción de pegamento. Pino negral. Se puede encontrar por todo el sur de Europa, Asia y noroeste de África, aunque donde es más abundante es en Turquía. Pino silvestre o albar. Es un tipo de pino muy abundante por toda Eurasia, tanto en las zonas frías del norte como en las zonas montañosas del sur. El gran beneficio de plantar árboles. Los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a través de dos procesos relacionados al ciclo de carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de emisiones debidas a la forestación y degradación forestal. Los bosques, durante su crecimiento, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Adicionalmente, queda carbono almacenado en el suelo, en la materia orgánica a ras del suelo y en los árboles muertos. Este proceso, en el que los bosques capturan carbono, la atmósfera contribuye a la mitigación del cambio climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono. De forma inversa, con la destrucción de un bosque o su degradación, se libera hacia la atmósfera el carbono que alguna vez fue almacenado, contribuyendo a agravar el problema del cambio climático. Se estima a nivel mundial que el cambio
de uso del suelo. Es una de las fuentes más importantes de gases del efecto invernadero. Funciones de los árboles. Los árboles desempeñan un papel fundamental para la vida debido a las múltiples funciones que desarrollan y los seres ambientales que realizan entre ellas. Son vitales para la salud y bienestar de las personas, en especial para las que viven alrededor de los bosques. Proporcionan oxígeno. Las ramas, hojas y troncos amortiguan el impacto del viento y el agua de lluvia. Un gran número de seres vivos se alimenta de frutos, hojas y raíces de ellos. Las raíces retienen el suelo, se obtiene madera y celulosa para crear papel. Se obtiene combustible como leña y carbón. Proporcionan medicinas naturales. Retienen dióxido de carbono, aminorando el calentamiento global. Hogar de numerosas especies y flora y fauna. Razones para sembrar árboles. En grandes masas, funcionan como amortiguadores de ruido. Liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece. Retienen las partículas de polvo que flotan en el aire. Retienen agua de lluvia, permitiendo que se filtre a los acuíferos, evitando sequías y inundaciones. Protegen el suelo
evitando su desgaste y erupción. Funcionan como pequeños ecosistemas donde viven animales e insectos que interactúan entre sí. Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll ¿Dónde viven los árboles? Los árboles viven prácticamente en todo el planeta, pero encontraremos una mayor variedad de especies en las regiones templadas y sobre todo en las zonas de clima tropical húmedo, donde las temperaturas suaves y las abundantes precipitaciones permitan que estas plantas puedan crecer de forma continua. Y es que sin agua, ninguna de ellas puede sobrevivir. Han tenido que tomar una medida drástica para salir adelante. Dejar caer sus hojas durante la temporada seca con el fin de ahorrar agua. Durante ese periodo se mantiene con vida gracias a las reservas de agua que hay en el interior de su tronco, motivo por el que se ha engrosado, dependiendo del grado de humedad y de las condiciones del terreno.
así como la temperatura y de la latitud, podremos saber qué tipo de bosque se dará, por lo que en general, en las partes bajas, cerca de las montañas, crece un bosque de árboles frondosos, mientras que en las partes más altas se dará las coníferas, que son plantas más resistentes al frío. ¿Cuántos árboles hay en el mundo? Se calcula que hay más de 3.000 billones de árboles, que componen unas 100.000 especies, lo que supone un 25% de todas las especies de plantas vivas que encontramos en el planeta. Todas ellas tienen su origen en común, unos árboles primitivos que surgieron hace unos 380 millones de años durante el periodo devónico. Lamentablemente se están talando de forma masiva desde enero a finales de junio del 2017. Se han deforestado más de 2.941 hectáreas.
¿Qué utilidad tienen los árboles para el ser humano? Los árboles son muy útiles para la humanidad, ya que sirven para decorar. Muchas especies producen hojas y flores con un gran valor ornamental. Además, hay algunos que poseen trabajar como bonsái. Construir. La madera se usa para construir y fabricar muebles, casetas y herramientas. Dar sombra. Bajo sus ramas podremos protegernos del sol, algo que viene bien durante el verano. Saciar el hambre. Son muchos los árboles que producen frutos comestibles como el naranjo o el mandarino. Respirar. Al hacer la fotosíntesis, sus hojas expulsan oxígeno y absorben dióxido de carbono. Si bien no son el tipo de planta más común, sin los árboles los niveles de oxígeno no serían lo suficiente altos para que pudiéramos respirar. Servir de inspiración. Los escritores, los pintores, incluso los arquitectos pueden inspirarse en los árboles para crear sus obras. Prevenir la erosión. Al anclar sus raíces en el suelo, impiden que el viento y el sol puedan erosionar el terreno. ¿Por qué se le caen las hojas a los árboles? Durante algunas estaciones del año, como el verano en las regiones tropicales e invierno en las templadas, muchos árboles tienden a quedarse sin hojas. Cuando eso pasa, bien, podríamos pensar que no están vivos, aunque en realidad nos equivocaríamos. Para sobrevivir, ya sea a la estación seca o a la estación fría, optan por dejar de alimentar a las hojas. Mantenerlas le supondría un gasto de energía extra en dichos momentos del año, un gasto que no puede permitir, pues sus vidas podrían correr riesgo.
¿Por qué las hojas se vuelven rojas, anaranjadas o amarillas en otoño? Durante el otoño, en las regiones templadas del globo, los árboles de hoja caducada suelen cambiar de color. Los paisajes se tiñen de tonos amarillos, rojizos y anaranjados antes de que los troncos se queden sin sus preciadas láminas foliares. ¿Pero por qué? Para dar con la respuesta, tenemos que saber un poquito de botánica. La hoja contiene clorofila, que es un compuesto que se encarga de realizar la fotosíntesis, pero además absorbe los rayos rojos y azules de la luz solar, reflejando las ondas verdes, por lo que durante la temporada de crecimiento las hojas son verdes. Lo que ocurre es que a medida que se acerca el otoño y los días se acortan y hace cada vez más frío, se compone y se va perdiendo poco a poco el verde. Del verde pasamos al amarillo, y el amarillo de los carotenoides. Estos compuestos también son necesarios para hacer fotosíntesis, pero absorben los rayos azules y verdes, reflejando los amarillos. Cuando estos también comienzan a desaparecer, las hojas se vuelven rojizas. Por último, tenemos a las antocianinas, que son unos compuestos que absorben rayos azules y verdes y reflejan una gama de colores como escarlatas o púrpuras. Por eso, muchos arces se ven de color rojo durante esta maravillosa estación del año. El bonsái es el árbol más pequeño. Si bien no es un árbol que crezca de forma natural, sino que es una obra creada por el ser humano, el bonsái puede clasificar de muchas maneras, siendo una de ellas según su tamaño. Así pues, el bonsái sería sin duda el árbol más pequeño del mundo, aunque sea creado por las manos humanas.